la carga de ver lo que nadie admite, el dolor secreto de la mente lúcida. Leonardo sabía que se estaba muriendo, no por enfermedad, no por edad, sino porque había visto demasiado. Aquella mañana de 1519, en Amboise, se despertó con las manos temblorosas, no por el frío, de revuelta. Sus dedos, que alguna vez habían dibujado el vuelo de los pájaros y la anatomía secreta del corazón humano, ahora apenas podían sostener la pluma. Y no fue por debilidad física, fue porque acababa de entender algo que nadie a su alrededor admitiría jamás. La humanidad no quiere la verdad, ella quiere consuelo. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana y miró el valle cubierto de niebla. Abajo, los campesinos seguían con sus rutinas. Los niños jugaban, las mujeres lavaban ropa en el río. Todo parecía en paz. Pero Leonardo vio algo más. A través de la repetición ciega, vi miedo disfrazado de tradición. Vi inteligencias atrapadas en cuerpos que nunca cuestionaron nada. Y sabía, porque había tratado de demostrarlo, que revelar esto a los demás era un veneno lento. Cada vez que presentaba un descubrimiento, se encontraba con el asombro, seguido del silencio. Silencio que no era admiración, fue malestar. La gente miraba sus dibujos anatómicos y decía, impresionante, pero sus ojos gritaban, ¿por qué necesitas abrir los cadáveres? ¿Por qué no puedes simplemente aceptar lo que ya sabemos? Leonardo se dio cuenta desde el principio de que estar lúcido significaba llevar una carga invisible. Vio los engranajes de la naturaleza funcionando con precisión matemática, mientras que otros vivían en un mundo de supersticiones y miedos fabricados. Entendió que el cuerpo humano era una máquina perfecta, que la luz obedecía leyes geométricas, que el universo era una sinfonía de proporciones. Pero cuando intenté compartir esto, me trataron como a un excéntrico, como alguien que piensa demasiado, como alguien peligroso. Había un dolor específico en ello, una soledad que solo conoce quien puede ver, porque ver no es solo captar información, ver es sentir la estructura oculta de las cosas, es darse cuenta de que la mayoría de las personas viven en una capa superficial de la realidad, y que eligen vivir allí, porque profundizar más duele. Leonardo se giró y miró su mesa de trabajo, cientos de páginas esparcidas, proyectos que nadie ha construido jamás, ideas que nadie nunca tomó en serio. Había diseñado máquinas voladoras, puentes imposibles, sistemas hidráulicos que podían transformar ciudades enteras, pero nada de eso importó, porque había aprendido la lección más amarga de todas. La gente no quiere ver más allá, quieren que te quedes donde están, y esa era la verdadera prisión, no la física, pero la prisión de estar rodeado de mentes que prefieren la ilusión a la claridad. Se sentó de nuevo, tomó la pluma, escribió con manos temblorosas. Quien realmente ve, aprende a guardar silencio, porque el mundo castiga a quien muestra lo que se esconde a sí mismo. Luego se detuvo, miró la frase, y se dio cuenta de que había pasado toda su vida intentando escapar de esto, intentando demostrar que la lucidez no era una maldición. Ver más lejos no tenía por qué ser soledad, pero ahora, al final, sabía que había fracasado. No porque sus hallazgos estuvieran equivocados, sino porque el precio de verlo era demasiado alto para que la mayoría lo soportara. Sin embargo, había algo más, algo que Leonardo nunca había escrito, algo que mantuvo como su secreto más profundo, porque no acababa de ver más allá. Había visto el interior, y lo que encontró allí lo cambió todo. Si estás siguiendo este viaje a través de la mente de un hombre que vio demasiado, suscríbete. Aquí exploramos el precio de la lucidez y la belleza invisible que solo los observadores silenciosos pueden capturar. El antagonista de Leonardo nunca tuvo rostro, no era un enemigo declarado, no era un rival envidioso, era algo mucho más cruel, la normalidad. Ella actuó en cada habitación en la que entró, en conversaciones educadas que evitaban la profundidad, en las sonrisas corteses que enmascaraban el malestar, en la forma en que la gente cambió de tema cuando empezó a explicar cómo el agua se movía en espirales o cómo la luz creaba sombras proporcionadas. La normalidad era un monstruo silencioso que devoraba las posibilidades antes de que pudieran nacer. Leonardo recordó una tarde en Milán, hace años. Estaba en el palacio de Ludovico Sforza, rodeado por la élite de la ciudad, músicos, poetas, nobles, todos bebiendo vino caro y riéndose de chistes vacíos. Alguien preguntó sobre tu trabajo. Empezó a hablar de sus investigaciones anatómicas, de cómo había descubierto que el corazón tenía 4 cámaras, no 2, como todos creían. ¿Cómo cambió esto todo lo que sabían sobre la circulación sanguínea? Hubo un breve silencio. Entonces una mujer, adornada con joyas que brillaban más que sus ojos, dijo con una sonrisa forzada: «Qué fascinante, Leonardo, pero ¿no preferirías hablar de cosas más agradables?» Agradable. Esa palabra persiguió a Leonardo durante días. Ella resumió a todo. La verdad no fue agradable. La observación profunda no fue agradable. La lucidez era un malestar permanente que la mayoría prefería evitar. Y cualquiera que insistiera en sacar a la luz lo oculto, era visto como un inconveniente,
como alguien que arruinó la fiesta. Leonardo se dio cuenta de que la normalidad funcionaba como un pacto tácito. La gente acordó no ver ciertas cosas, en no hacer ciertas preguntas, en no explorar ciertas verdades, y quien rompiera este pacto era castigado con el aislamiento, no con violencia física, sino con algo peor, irrelevancia social. Vio que esto sucedía una y otra vez. Cuando propuso un sistema de canales para controlar las inundaciones en Florencia, fue escuchado con interés, hasta que se dieron cuenta de que requeriría profundos cambios estructurales. Entonces la idea quedó archivada, no porque fuera imposible, sino porque me molestó demasiado, porque se metió con los intereses establecidos, porque desafiaba la forma en que siempre se habían hecho las cosas. La normalidad se protegió. Ella no necesitaba argumentos. Todo lo que tenías que hacer era decir, siempre ha sido así, o no es práctico, o lo más devastador de todo, piensas demasiado. Leonardo empezó a comprender que el problema no era suyo. Estaba en un sistema invisible que premiaba la mediocridad y castigaba la excelencia del pensamiento. Eso celebraba la conformidad y castigaba la originalidad. Quien pretendía valorar el genio, pero en la práctica lo mantenía a una distancia prudente. Y lo peor, este sistema no fue impuesto desde fuera. La gente lo creó voluntariamente, porque vivir en la superficie era más fácil, porque no cuestionar significaba no sufrir, porque aceptar respuestas ya preparadas era menos doloroso que buscar las propias. Una vez, un joven aprendiz le preguntó a Leonardo por qué no publicaba sus descubrimientos, por qué no escribí libros que explicaran todo lo que había aprendido. Leonardo miró al niño y dijo, porque la gente no quiere aprender, quiere confirmar lo que ya cree. El aprendiz parecía confundido. Pero maestro, ¿no cree que algunos lo entenderían? Leonardo sonrió con tristeza. Algunos tal vez, pero incluso aquellos, cuando se enfrentan a una verdad que desmantela sus certezas, elegirán la certeza, siempre. Y entonces Leonardo se dio cuenta de algo aún más oscuro. No estaba simplemente luchando contra la normalidad externa. También hubo una batalla interna, porque una parte de él quería pertenecer, una parte de él quería ser comprendido, una parte de él anhelaba una comunidad de mentes que vieran lo que él veía. Pero esta comunidad no existía, y tal vez nunca existió. Luego hizo algo que nadie esperaba, algo que cambiaría para siempre la forma en que lidiaba con esta carga. Dejó de intentar convencer, dejó de dar explicaciones, dejó de compartir sus descubrimientos con aquellos que no estaban preparados para verlos, y empezó a crear un laboratorio secreto, no solo físico, pero mental, un lugar donde podría explorar sin juzgar, donde pude observar sin necesidad de justificar, donde pudiera estar lúcido sin cargar con el peso de la incomprensión ajena. Pero hubo un problema. Este laboratorio tenía una puerta que aún no había abierto, una puerta que guardaba el secreto más inquietante de todo, y sabía que una vez abierta, no habría vuelta atrás. Leonardo pasó años construyendo ese refugio. No estaba hecho de piedras, no tenía paredes visibles. Era un espacio interno que creó en silencio, lejos de miradas incomprensibles, un territorio de la mente donde la lucidez podría respirar sin verse asfixiada por la necesidad de aprobación. Aprendió a habitar dos mundos simultáneamente. En el mundo exterior sonreía en los banquetes, saludó a sus clientes, completó pedidos que pagaron sus facturas, pintó retratos de mujeres que nunca entenderían los cálculos matemáticos ocultos en las proporciones de sus propios rostros. Se volvió hábil para aparecer presente estando completamente ausente, pero en el mundo interior, en el laboratorio invisible, era libre. Allí podía diseccionar cadáveres sin explicar por qué. Podía observar pájaros volar durante horas sin que nadie me dijera que estaba perdiendo el tiempo. Podía diseñar máquinas imposibles sin oír que no eran prácticas. Podría hacer preguntas que nadie más hizo. ¿Por qué brilla la luna si no es una fuente de luz? ¿Cómo regresa la sangre al corazón? ¿Cuál es la geometría oculta del crecimiento de las plantas? Descubrió algo fundamental. La soledad de la lucidez solo es insoportable cuando se intenta compartirla con quienes no están preparados. Entonces cambió de estrategia. Dejó de ofrecer sus revelaciones. Dejó de intentar iluminar mentes que preferían la oscuridad. Y empezó a codificar su conocimiento de una manera que solo los verdaderos observadores podrían descifrar. Escribió al revés. Dejó pistas visuales en las pinturas. Ocultó proporciones matemáticas dentro de figuras religiosas. No por arrogancia, pero para protección. Porque había aprendido que la verdad desnuda asusta, pero la verdad velado atrae. Fue durante este periodo cuando Leonardo hizo su descubrimiento más inquietante. Estaba diseccionando un cadáver, un hombre que había muerto a la edad de 42 años, cuando notó algo extraño. El cerebro de este hombre era físicamente idéntico al de cualquier otro, las mismas estructuras, las mismas conexiones, pero Leonardo sabía, por los registros del hospital, que este hombre había vivido una vida normal. Nunca cuestionó nada. Él nunca creó nada.
Nunca vi más allá de lo obvio. Y entonces vino la pregunta que lo persiguió durante meses. Si dos cerebros son idénticos, ¿por qué uno puede ver y el otro no? No era una cuestión de capacidad, fue una cuestión de elección. Leonardo se dio cuenta de que la lucidez no era un don, fue una decisión que se repite todos los días, la decisión de no aceptar respuestas ya preparadas, no vivir automáticamente, no anestesiar la percepción con distracciones cómodas. Y esa decisión tuvo un precio brutal, la soledad existencial. Porque cuando eliges ver, automáticamente te separas de todos los que eligen no ver. No por superioridad, pero debido a una incompatibilidad perceptiva. Es como intentar describir colores a alguien que solo ve en blanco y negro. No es que sean incapaces, es solo que no activaron esa capa de visión. Leonardo empezó a comprender que la carga de una mente lúcida no era llevar conocimiento, llevaba conciencia. Conciencia de las ilusiones colectivas, conciencia de miedos disfrazados de tradiciones, conciencia de que la mayoría de las personas vivían en una prisión que ellos mismos construyeron y llamaron libertad. Y ya no podía deshacer esa conciencia, no había vuelta atrás. Una vez que ves la estructura oculta de las cosas, ya no puedes fingir que no existe. Fue en ese momento que Leonardo tuvo una revelación que lo cambió todo. Estaba sentado en su estudio a altas horas de la noche, con solo una vela iluminando sus notas. Miró los miles de dibujos esparcidos por ahí, proyectos arquitectónicos, estudios anatómicos, mapas de cursos de agua, y se dio cuenta de que todos tenían algo en común. No eran solo representaciones de la realidad, fueron intentos de dialogar con el futuro. Leonardo comprendió que no escribía para sus contemporáneos, le estaba escribiendo a alguien que aún no había nacido, alguien que, siglos después, miraría esas páginas y diría, él ya lo sabía. Y eso cambió todo, porque si la soledad era el precio de la lucidez en el presente, la inmortalidad era el premio en el futuro. Ya no necesitaba que lo entendieran. Sería comprendido cuando el mundo estuviera preparado. Y mientras tanto, podría seguir en el laboratorio invisible, tendiendo puentes hacia tiempos que aún no existían. Pero había un problema que Leonardo aún no había resuelto. Un problema que le mantenía despierto en las noches de insomnio. Algo que había visto dentro de sí mismo. Era más inquietante que cualquier descubrimiento externo. Se había dado cuenta de que la lucidez no era solo una capacidad de ver el mundo, también era la capacidad de verse a uno mismo. Y lo que vio en su interior lo asustó hasta la médula, porque Leonardo descubrió que él también tenía miedo. ¿Miedo a qué? Al final, toda esa observación, toda esa búsqueda, toda esa soledad, no condujera a ninguna parte. Miedo a que la lucidez fuera solo una forma sofisticada de escape. Miedo de haber dedicado toda su vida a comprender el universo, para evitar comprender su propia fragilidad humana, y esa duda lo carcomía. Entonces tomó una decisión radical, una decisión que nadie esperaba, una decisión que revelaría la verdad última sobre la carga de ver demasiado. Decidió hacer un experimento, el último experimento. Probaría si realmente la lucidez valía la pena, si el precio de la soledad era justificable, si, de hecho, había algo al otro lado de la cortina que insistía en levantar. Y para lograrlo, necesitaría hacer algo que nunca antes había hecho. Tendría que dejar de mirar. Leonardo pasó 3 semanas sin dibujar, sin escribir, sin observar, sin diseccionar, sin calcular proporciones ni medir ángulos de luz. Guardó sus cuadernos en un cofre de madera, cubrió sus instrumentos con un paño y salió a vivir como vivía la gente corriente. Me desperté sin propósito. Caminé por las calles sin analizar la arquitectura. Habló del clima. Sonríe ante las trivialidades. Bebí vino sin pensar en la fermentación. Miré al cielo sin calcular la trayectoria de las estrellas. Quería sentir lo que era no ver. Quería experimentar la anestesia de la normalidad. Quería saber si había paz al otro lado de la lucidez. Si tal vez, solo tal vez, hubiera elegido el camino equivocado. Si la felicidad estuviera precisamente en no cuestionar, en no ver, en no llevar el peso de la conciencia. Los primeros días fue casi estimulante. Había una extraña ligereza en el hecho de no necesitar entenderlo todo, en aceptar las cosas como eran, en vivir en el fluir de las apariencias sin interrogar las estructuras. Leonardo sintió algo que no había sentido en años: plicidad. Pero en la segunda semana, algo empezó a cambiar. Estaba sentado en una plaza, mirando, no, solo mirando. La gente pasaba, y notó algo inquietante. Había un vacío, en otros no, en sí mismo. Era como si hubiera borrado una parte esencial de sí mismo, como si, al apagar su lucidez, también hubiera apagado su propia vida, porque para Leonardo vivir era ver, y sin verlo,
era solo un cuerpo en movimiento, una máquina biológica que realiza funciones sin sentido. Intentó continuar, intentó forzar esa experiencia de normalidad, pero era como intentar respirar bajo el agua. Cada día sin observar era una pequeña muerte. Cada conversación superficial era una traición a la propia esencia. Cada momento desperdiciado sin crear fue un pedazo de alma que se disolvió en el olvido. Y entonces, el día 19, sucedió. Leonardo caminaba hacia su casa al anochecer, cuando vio a un niño jugando con una cometa. El viento lo levantó, luego lo dejó caer y luego lo volvió a levantar. Y algo dentro de él despertó, algo que había intentado reprimir durante semanas. No pudo evitarlo. Comenzó a analizar el ángulo del viento, la tensión de la línea, la forma triangular de la cometa, y cómo creaba sustentación. Y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿qué pasaría si pudiéramos construir una máquina que imitara esto, pero a mayor escala? ¿Y si el hombre pudiera volar? Leonardo sintió que las lágrimas corrían por su rostro, no por tristeza, de alivio, porque acababa de recibir la respuesta a su experimento. La lucidez no fue una elección que se hizo una vez, era una fuerza mayor que la voluntad, era parte de su identidad. Tratar de reprimirlo no fue liberación, fue un suicidio espiritual. Corrió de regreso a casa, abrió el baúl, tomó sus cuadernos y dibujó la cometa. Luego dibujó alas, luego dibujó a un hombre volando. Y por primera vez en semanas, se sintió vivo. Pero algo había cambiado, algo fundamental. Leonardo se dio cuenta de que el experimento no había sido un fracaso. Había sido la revelación final, porque había descubierto la verdad sobre la carga de la lucidez. No fue una carga, era una identidad. Ver no fue algo que él hiciera, era algo que él era. Y tratar de no ver era negar la propia existencia. Fue como pedirle al río que dejara de fluir, para que el fuego deje de arder, para que el corazón deje de latir. La soledad no era un castigo por ver demasiado, era simplemente el precio de ser quien realmente eres en un mundo que valora las máscaras. Y Leonardo finalmente hizo las paces con eso. Comprendió que no necesitaba que lo entendieran, no era necesario aceptarlo, no necesitaba convencer a nadie, porque la lucidez no era una misión evangelizadora, fue un viaje personal, y cada persona tenía derecho a elegir si quería embarcarse en ello o no. Pero había algo más. Algo que había visto durante esas 3 semanas de silencio forzado, algo que cambió por completo su relación con la soledad. Se había dado cuenta de que nunca estuvo realmente solo, porque cada vez que miraba el universo, los patrones de la naturaleza, la geometría de las plantas, la mecánica de los cuerpos, la danza de luces y sombras, estaba en diálogo, no con la gente, pero con la estructura misma de la realidad. Y la realidad siempre respondió. Cada pregunta llevó a un descubrimiento. Cada observación reveló un secreto. Cada dibujo fue una conversación silenciosa con el cosmos. Leonardo no estaba aislado. Estaba conectado de una manera que la mayoría nunca experimentaría. La soledad social era solo el precio de la admisión a una comunión mucho más profunda. Una comunión con la inteligencia invisible que organiza todas las cosas. Con la divina proporción que lo rige todo, desde el crecimiento de una hoja hasta el movimiento de los planetas. Y esta comunión valió cada segundo de incomprensión humana. Leonardo tomó la pluma y escribió con manos que ya no le temblaban. Una mente lúcida no lleva una carga, lleva una llama, y esa llama es lo único que nunca puede ser extinguido por aquellos que no la entienden, porque no necesita audiencia, es, en sí misma, el testigo y el testimonio. Miró la frase, sonrió, y por primera vez en décadas, sintió algo que creía haber perdido para siempre. Gratitud. Gracias por ver. Gratitud por la soledad que lo había obligado a profundizar más. Gratitud por el malentendido que lo había empujado al laboratorio invisible, donde ocurrieron los verdaderos descubrimientos. Y entonces se dio cuenta de la mayor ironía de todo esto. El mundo no lo había rechazado. Él fue quien había trascendido las limitaciones del mundo. Y confundir trascendencia con rechazo era el último error que necesitaba corregir. La lucidez no era una maldición disfrazada de regalo. Fue un regalo disfrazado de maldición. Leonardo murió el 2 de mayo de 1519, pero no como un hombre derrotado, no como alguien que cargó con una carga hasta su último aliento. Se fue como alguien que finalmente entendió el chiste cósmico que el universo había estado contando todo el tiempo. En las últimas semanas de su vida, pidió que le llevaran sus cuadernos a su habitación. Los hojeó lentamente. Miles de páginas, décadas de observación, y notó algo que lo hizo reír suavemente. Había pasado toda su vida intentando traducir lo invisible en visible, intentando plasmar en líneas y palabras lo que solo se podía sentir. Y ahora, al final, comprendió que esa traducción era imposible, pero también innecesaria, porque la lucidez no era un conocimiento para transmitir, era una frecuencia que había que sintonizar. Los que estaban listos sintonizaban, los que no estaban, por muchas explicaciones que les dieras, continuaban a otra emisora, y eso no fue culpa de nadie, era simplemente la naturaleza del despertar.
No se le podía obligar, solo se podía reconocer. Leonardo se dio cuenta de que no había fracasado. Había plantado semillas que germinarían siglos después, en mentes que aún no habían nacido, en tiempos donde la lucidez sería menos peligrosa, donde ver no sería castigado con el aislamiento, sino celebrado como valentía. Un joven médico llamado Francesco Melzi estaba a su lado cuando casi susurró: ¿Sabes cuál es el mayor secreto que he aprendido en toda mi vida? Francesco se inclinó, atento, que el dolor de ver lo que nadie admite no proviene del acto de ver, viene de creer que hay que hacer ver a los demás también. Hizo una pausa, respiró hondo. La libertad está en verlo por ti mismo, en honrar tu propia lucidez sin esperar validación externa, porque el universo valida, siempre lo ha hecho, solo que me tomó un tiempo darme cuenta. Francesco no lo entendió del todo, pero lo anotó, y esas palabras durarían siglos. Leonardo cerró los ojos y vio, con claridad cinematográfica, el viaje completo. Vio al niño curioso que dibujaba pájaros y le preguntó cómo volaban. Vio al joven artista que fue ridiculizado por dedicar más tiempo a estudiar anatomía que a pintar. Vio al hombre al que llamaban excéntrico por diseccionar cadáver. Vio al inventor cuyas máquinas se llamaban fantasías imposibles. Vio al observador que estaba aislado precisamente porque veía demasiado. Y vio algo más. Vio las manos de un cirujano del siglo XXI, utilizando principios anatómicos que había descubierto. Vio aviones cruzando el cielo con alas, basándose en estudios que había realizado con aves. Vio artistas utilizando la perspectiva matemática que él había codificado. Vio a ingenieros construyendo puentes con cálculos que había garabateado en cuadernos que nadie leyó durante su vida. Vio que la lucidez nunca muere, ella solo espera. Y entonces Leonardo comprendió la lección final, lo que le llevó toda una vida a aprender. La carga de ver lo que nadie admite solo existe mientras creas que debes llevarla solo. En el momento en que te das cuenta de lo que llevas hacia el futuro, el peso se convierte en propósito. La soledad de la mente lúcida no era un castigo, fue la incubación. Era el útero silencioso donde podían crecer ideas verdaderamente transformadoras sin ser abortadas por la mediocridad colectiva. Leonardo sonrió y por última vez cogió una pluma. Escribió con letra temblorosa pero decidida: si ves lo que otros no ven, no es porque haya algo malo en ti, es porque hay algo correcto, y ese correcto asusta a aquellos que han construido toda su vida sobre cimientos de ilusión. No te disculpes por ver, no atenúes tu luz para que otros se sientan cómodos en la oscuridad. Simplemente sigue adelante, porque la lucidez es paciente, sabe que llegará su momento, y cuando lo haga, todo lo que viste en silencio se convertirá en lo obvio del futuro. Dejó la pluma a un lado, miró por la ventana por última vez. El valle todavía estaba cubierto de niebla, pero sabía, incluso sin verlo, que debajo de esa niebla había ríos siguiendo sus leyes hidráulicas, árboles creciendo en proporción áurea, pájaros volando con la mecánica perfecta que había estudiado. Y eso fue suficiente. Francesco tomó la mano de Leonardo y escuchó las últimas palabras que pronunció. No es una carga, nunca lo fue, es un privilegio. El privilegio de habitar dos realidades al mismo tiempo. El privilegio de conversar con el cosmos mientras otros conversan con el eco de sí mismos. El privilegio de ser extranjero en el propio tiempo para ser ciudadano de la eternidad. Leonardo cerró los ojos por última vez, y cuando su corazón se detuvo, sucedió algo extraño. Francesco juró haber visto una luz suave llenar la habitación, no proveniente de una vela o ventana, pero desde dentro, como si el cuerpo de Leonardo se hubiera vuelto, por un instante, traslúcido, como si finalmente se hubiera fusionado por completo con lo que siempre había observado. La historia de Leonardo da Vinci no terminó en aquella habitación de Amboise, continúa en cada mente que se atreve a ver más allá, en toda persona que siente la soledad de la lucidez y, en lugar de retroceder, avanza, en cada observador silencioso que prefiere la verdad incómoda a la mentira reconfortante. NETI. La carga de ver lo que nadie admite es real. El dolor secreto de la mente lúcida existe, pero no es el final de la historia, es el comienzo de otro. Una historia donde la soledad se revela como puerta de entrada a una comunión más profunda, donde el aislamiento social es el precio de entrada a la conexión cósmica, donde ser incomprendido en el presente es garantía de ser imprescindible en el futuro. Leonardo enseñó que la lucidez no necesita audiencia, necesita coraje, coraje para ver, coraje para aceptar lo que ves, coraje para vivir con las consecuencias de esta visión y, sobre todo, coraje para transformar la carga en privilegio, porque al final, los que realmente ven no cargan peso, luz de carga, y la luz no se puede apagar, recién compartido, cuando llega el momento adecuado, cuando se abren los ojos correctos, cuando el futuro finalmente alcance lo que el visionario vio en el pasado. Si este viaje por la mente de Leonardo ha despertado algo en ti,
Si has reconocido tu propia soledad lúcida en estas palabras, suscríbete, comparte esta historia con alguien que también vea demasiado, porque tal vez, solo tal vez, la soledad del observador comience a disolverse cuando nos damos cuenta de que nunca estuvimos realmente solo, justo delante, esperando que el mundo nos alcance.